Buenas tardes chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy que tiene como tema lesión. La lesión es uno de los vicios de los actos jurídicos. Vamos a desarrollar en esta y las próximas clases los tres casos de vicios de actos jurídicos: la lesión, la simulación y el fraude. Estos vicios, como decimos, afectan a los actos jurídicos. Ya sabemos que cuando hablamos de actos jurídicos, hablamos de actos voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato la producción de efectos jurídicos. Y como son actos voluntarios, son realizados con discernimiento, con intención y con libertad, los elementos internos de la voluntad. Por lo tanto, en la lesión, que es un vicio de los actos jurídicos, no está viciado ni el discernimiento, ni la intención, ni la libertad. ¿Qué es lo que se vicia en estos actos? La buena fe. La buena fe, este principio general del derecho, según el cual las partes de un acto jurídico deben obrar correctamente, obrar diligentemente, sin doblez, ¿no? Tratando de no perjudicar a la otra parte, o sea que es todo lo contrario a actuar con mala fe, con doblez, con alevosía. Este principio general del derecho se aplica no solamente al tiempo de la celebración del acto jurídico, sino también al momento de interpretarse el acto jurídico como de ejecutarse. La lesión afecta a una especie de actos jurídicos, no a todos los actos jurídicos, sino a los actos jurídicos que son onerosos, o sea, donde existen contraprestaciones de las partes, y bilaterales o plurilaterales, o sea, donde existen dos o más partes. Está regulado en el artículo 332. Este artículo es el único que regula toda la figura de la lesión. La definición la podemos sacar del mismo artículo, entonces decimos que cuando hablamos de lesión hablamos del aprovechamiento que realiza una parte del estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, y que con motivo de ese aprovechamiento saca una ventaja evidentemente desproporcionada y sin justificación. La lesión tiene como antecedente el artículo 954 del Código Civil, y se incorporó con la ley 17711 porque en el Código Histórico de Vélez esta figura de la lesión no se incorporó, pese a que en la época había códigos que trataban la lesión objetiva. Vélez entendía que, tratándose de un acto que había sido realizado voluntariamente, el derecho no debía proteger la irresponsabilidad de las partes que habían actuado de alguna manera imprudentemente, habían cometido un error y no tenía que el derecho proteger estas situaciones. Con la ley 17711 ingresaron a nuestro derecho una serie de figuras, ya estudiamos en la clase también anterior que tuvieron conmigo. Se incorporó el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, se incorporó la lesión también. Así que el antecedente histórico es este artículo 954 incorporado con la ley 17711 en 1968, donde se incorpora la figura de la lesión como una lesión subjetiva objetiva. Ahora cuando estudiemos las especies en el derecho comparado, vamos a ver que el derecho argentino incorpora la lesión como una lesión subjetiva objetiva. Avanzando entonces, vemos que en el derecho existen dos tipos de lesión. La lesión objetiva o enorme o enormísima, que existe en algunos sistemas jurídicos del mundo. Aquí, por ejemplo, existen en el derecho chileno, aparece la lesión objetiva. Es la que se constituye solamente con el elemento objetivo, que es la desproporción entre las prestaciones, ¿no? En todo acto jurídico oneroso, donde existen prestaciones que contraprestaciones entre las partes, la buena fe exige que exista un equilibrio en ese sinalagma económico, que exista un equilibrio económico en esas prestaciones. Cuando ese equilibrio se rompe, cuando existe una desproporción entre lo que se da y lo que se recibe, y esta desproporción es injustificada, desproporcionada, estamos ante el elemento objetivo. Hay, como digo, derechos que regulan la lesión
solamente teniendo en cuenta este elemento, el elemento objetivo. Entonces existe lesión, existe este vicio cuando hay una desproporción entre las prestaciones. Algunos de los códigos que regulan a la lesión objetiva establecen a su vez proporciones que se deben tener en cuenta para determinar cuándo existe, cuándo se constituye este vicio en determinados actos jurídicos, en la compraventa, etc. En cambio, la lesión subjetiva o lesión subjetiva objetiva, que es como le incorporó nuestro derecho argentino, no solamente tiene en cuenta el elemento objetivo, esto es la desproporción entre las prestaciones de la parte, sino también la actitud del lesionante y la situación de la víctima, el estado de inferioridad de la víctima. Y cómo se relaciona esta situación del contratante, o sea, de la víctima, perdón, con el aprovechamiento que realiza el victimario. Respecto de la naturaleza jurídica, había una discusión en la doctrina que ya pasó a ser histórica porque el codificador, en nuestro Código Civil y Comercial, incorpora la figura de la lesión en un capítulo que lo denomina vicio de los actos jurídicos, por lo tanto ya pasó a ser histórica la discusión de si era un vicio de la voluntad o si era un vicio de los actos jurídicos. Para nuestro derecho, la naturaleza jurídica de la lesión es vicio de los actos jurídicos. Entonces dijimos que la lesión en nuestro derecho se incorpora con forma de lesión objetiva subjetiva. Allí podemos reconocer tres elementos: el elemento objetivo, el elemento subjetivo de la víctima y el elemento subjetivo del lesionante. Cuando hablamos del elemento objetivo, repasando lo que dijimos anteriormente, hablamos de esta ventaja desproporcionada y sin justificación que obtiene el lesionante. Este beneficio económico desproporcionado es lo que rompe este equilibrio económico que tendría que existir en el acto jurídico. Siempre este vicio va a existir en actos que son, como dijimos antes, onerosos y bilaterales o plurilaterales. El lesionante lo que hace es desequilibrar, como les vuelvo a repetir, esta relación económica del negocio. Pero esta ruptura de este sinalagma económico no solamente tiene que, digamos, existir un desequilibrio, sino que este desequilibrio tiene que ser desproporcionado, o sea, no cualquier desequilibrio, sino que tiene que haber una desproporción suficiente, notable, y que por el otro lado, además, no tenga justificación, porque hay casos, como vamos a ver, donde puede existir un desequilibrio económico, objetivamente mirándolo, pero que tiene justificación, que existe este desequilibrio económico con alguna justificación. Es necesario, de acuerdo al artículo que regula la lesión en nuestro derecho, que esta desproporción exista al tiempo de la celebración del acto jurídico, pero que permanezca al tiempo o subsista al tiempo en que se inicia el reclamo jurídico. De lo contrario, no va a prosperar la acción. El elemento subjetivo de la víctima, ¿no? La víctima se encuentra en un estado de inferioridad. Este estado de inferioridad en el que se encuentra la víctima, dice este artículo que puede ser que se encuentre en un estado de necesidad, de debilidad psíquica o de inexperiencia. Se encuentra este estado de inferioridad, también es importante rescatar, es preexistente, no lo provoca el lesionante. Él se aprovecha de este estado de inferioridad, pero no lo provoca, no lo ocasiona, sino que es preexistente. Algunos autores dicen que lo importante es evaluar que exista un estado de inferioridad y que los tres casos que regula este artículo son simplemente enumerativos. Entonces podrían existir otros casos en la realidad en los que la persona que el lesionado puede encontrarse en un estado de inferioridad, donde existen relaciones de poder económico, etc. Los tres casos que regula este artículo son la situación de necesidad, son casos donde la persona se encuentra con alguna carencia económica o carencia espiritual, donde se encuentra en riesgo su vida, su persona o la de algún familiar o de sus bienes.
la persona se encuentra en esa situación de necesidad y aún conociendo que el negocio que está celebrando, que el acto jurídico que está celebrando es un acto donde existe esta desproporción, donde existe esta desventaja para él, lo tiene que celebrar a fin de proteger su vida o sus bienes o los de su familiar, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen que llevar adelante un tratamiento médico, comprar determinada medicación y empujados por esta situación de emergencia, podremos decir, de necesidad, realizan un mal negocio, entre comillas, un mal negocio, porque en realidad no es que la persona desconoce o que se encuentra viciada su voluntad en cuanto al acto jurídico que está celebrando, sino que lo realiza empujado por este estado de inferioridad en el que se encuentra. Y por supuesto explotado, esta situación explotada por el lesionante. Los casos de debilidad psíquica, también es importante aquí aclarar que no nos encontramos en un caso de incapacidad, donde la persona se encuentra en un estado directamente que lo priva de realizar un acto voluntario, sino que nos encontramos ante personas que por alguna circunstancia que están pasando, muchas veces se encuadra dentro de este concepto de debilidad psíquica las personas que están con depresión, también casos de ancianos que celebran determinados actos jurídicos que le impiden comprender la dimensión plena de las consecuencias del acto que está realizando. Es muy común el aprovechamiento de la debilidad psíquica de los ancianos. Hay muchos casos de este tipo, donde los ancianos celebran un acto jurídico que es, digamos, muy desventajoso para ellos y lo realizan porque no llegan a comprender completamente la dimensión del acto que están celebrando. La inexperiencia, que se la define como la falta de conocimientos que se adquieren por el uso, y por supuesto, que con el uso, y que no es una genérica, digamos, sino que es para el caso especial, para el tipo de acto jurídico que se está celebrando. Esa persona no tiene experiencia suficiente y esta lo lleva a celebrar un acto jurídico que es perjudicial en este sentido que decíamos, porque acepta, digamos, estas condiciones, esta desproporción económica en su contra. Para una parte, como dije, de la doctrina, esta enumeración es taxativa. Rivera considera, de hecho, que estos son los 3 casos previstos, mientras que para otros autores es simplemente enumerativa y habrá más casos que se podrán encuadrar bajo el concepto del estado de inferioridad. El otro elemento es el elemento subjetivo del lesionante. El lesionante, como dijimos al principio, no provoca el estado de inferioridad, no lo provoca, sino que ese estado de inferioridad de la víctima es preexistente. Él lo que hace es aprovechar, y ahí está la actuación del lesionante, él aprovecha el estado de inferioridad de la víctima para obtener una ventaja económica desproporcionada y sin justificación a su favor. A diferencia del dolo, por ejemplo, donde la persona que actúa, la parte que actúa, engaña a la otra para obtener el beneficio, en este caso él se aprovecha de una situación preexistente. ¿Qué acciones le reconoce el derecho a la persona que ha sido víctima de este accionar? Dice el artículo que existen 2 acciones que puede emprender la víctima o sus herederos, porque ellos son los legitimados, titulares de la acción. La víctima o a falta de ella, sus herederos. La víctima puede elegir entre iniciar una acción de nulidad o una acción de reajuste económico. Como dijimos al principio, estamos ante la presencia de un acto jurídico que fue realizado voluntariamente, pero en donde se rompió este equilibrio económico justamente por todas estas circunstancias que venimos conversando. Entonces, va a tener la posibilidad de iniciar una acción de nulidad pidiendo que todas las cosas vuelvan al momento inmediato anterior a la celebración de ese acto, o que se reajuste económicamente esta operación, este acto jurídico, y que en su caso el demandado ofrezca un
plus para equilibrar este sinalagma económico, esta relación económica del acto jurídico celebrado. Puede entablar cualquiera de las dos acciones. Lo importante es saber que el demandado puede, al tiempo de contestar la demanda, ofrecer, si ha iniciado la víctima una acción de nulidad, el ofrecer el reajuste económico de ese acto jurídico. Dijimos también que los titulares de la acción son la víctima y, a falta de ellos, sus herederos. Por supuesto, no puede ser renunciada con anterioridad a la celebración del acto. Alguna parte de la doctrina también considera que es posible, hay una parte de la doctrina y otra parte que no. Una parte de la doctrina considera que es posible que se pueda ejercer a través de una acción subrogatoria la lesión. Otros dicen que no y que simplemente hay que seguir el texto de la norma que dice víctima o sus herederos. La prueba, en principio, como es regla, recae sobre quien acciona. Entonces, el que inicia la acción, el lesionado, tendrá que probar los elementos que veníamos conversando con anterioridad. Pero existe una presunción iuris tantum, que también está en el artículo 332, para los casos donde esta desproporción resulta notable, como que es tan desproporcionado que ni requiere prueba, digamos que es notable. Las propias cláusulas del acto dan cuenta de esta anormalidad y se puede advertir sin digamos, hacer una profundización en la prueba. Entonces, si la parte puede probar esta desproporción notable, se habilita una presunción a su favor, una presunción iuris tantum, y va a invertirse la carga de la prueba que va a quedar en cabeza del demandado. Probada la desproporción, se habilita esta presunción y será el lesionante quien tendrá que probar que esa desproporción era justificada o que no hubo aprovechamiento del estado de inferioridad. Critica la doctrina esto porque dicen que lo coloca, si solamente basta con que pruebe la desproporción económica, que es notable, se coloca al demandado en situación de probar algo que es prácticamente imposible, es probar que el lesionado no se encontraba en un estado de inferioridad o probar que ese estado de inferioridad no fue aprovechado por la parte. Entonces, consideran que no solamente tendrá que probar la víctima esta desproporción económica, sino el estado de inferioridad en el que se encontraba. Pero bueno, estas son posiciones de la doctrina. Prescribe esta acción a los 2 años, a tener en cuenta, no es a los 2 años del tiempo de la celebración del acto, sino que es 2 años desde que la obligación del lesionado debía ser cumplida. 2 años a contar desde que la obligación del lesionado debía ser cumplida. Entonces, básicamente, repasando algunas cosas de la lesión, decimos que es un vicio del acto jurídico, o sea que estamos en presencia de un acto voluntario, un acto que se realizó con discernimiento, intención y libertad, que se encuentra viciada la buena fe, donde se rompe el equilibrio económico de un acto jurídico oneroso y bilateral, y este desequilibrio económico es sin justificación, donde la parte, el lesionante, se aprovecha de un estado de inferioridad que es preexistente y que él lo aprovecha para obtener una ventaja desproporcionada a su favor. La acción que le reconoce el derecho a la víctima es el reajuste económico, o sea, lograr recomponer este equilibrio económico del acto jurídico o la nulidad del acto jurídico, ¿no? Estas son las dos respuestas que le da el ordenamiento a la víctima. Así que con esto dejamos la clase por hoy. Es un solo artículo, lo pueden estudiar, de allí se desarrolla toda la doctrina de la lesión.